Link video, https://3ubs.youtube.com/watch_v-v signo igual y-u3twz2xw. Tietingan, my boss Saraset menot no winnie developed a $1 trillion patent technology. One day, eset, y ella fire day school dropout and replace you with a college grad, so, y quit on the spot. It led to a shocking outcome. Tietin TVN, mi jefe me acosó sin saber que he desarrollado una tecnología de patente de billones de dólares. Un día, dijo, despediré a los que abandonaron la escuela secundaria y te reemplazaré con un graduado universitario, así que renuncié en el acto. Llevó a un resultado impactante. Voy a despedir al empleado que no terminó la escuela secundaria y traeré a un graduado universitario talentoso, jaja. Me acusaron injustamente de un error que no cometí y me informaron que me despedirían a pesar de haber abandonado mis estudios. Desde el principio, debido a su actitud arrogante al ser contratado como gerente por nepotismo siendo cuñado del presidente Thompson, el nuevo empleado de la misma universidad probablemente le pareció entrañable siendo uno de los pocos que no lo sabía suficiente para mantener la distancia, pero no es razonable pensar en convertirlo en gerente en su segundo año justo cuando estaba a punto de expresar esto. ¿Podría el no calificado dropout acelerar su partida? David se burló de mí al ver a un empleado subalterno sonriendo detrás del tanning. David, suspiré profundamente y acepté mi despido. Con ello entendí que estaba agradecido con el presidente Thompson y no odiaba mi trabajo, pero lo que suceda después ya no es mi preocupación, deje que David y su favorito enfrenten las consecuencias. Mi nombre es Nathan. Viví con mis padres y un hermano menor 3 años menor que yo hasta que nuestros padres se divorciaron cuando yo estaba en 3er grado. Recuerdo como mi hermano, que era muy cercano a mí, lloró cuando se decidió que yo viviría con nuestra madre y él con nuestro padre. Mi madre no quería separarnos diciendo que éramos cercanos, pero mi padre se opuso firmemente. Incluso si mi padre nos llevara a los dos, sería difícil para mi madre, que había sido una madre estatal en casa, pagar la manutención de los hijos de ambos, y si mi madre se llevara a ambos nosotros y recibía manutención de mi padre, todavía sería una vida difícil para nosotros tres. Estaba claro que a medida que creciésemos, el costo de la comida aumentaría. Yo tampoco quería separarme de mi hermano, pero me dejaron. Mi padre argumentó que era mejor que cada padre se hiciera cargo de un hijo sin manutención y afirmó que era una misericordia para él llevarse a mi hermano, que tenía 3 años más de cuidado a pesar de la resistencia de mi madre a separarnos. No pudo convencer a mi padre, así que al final de mi 3er año terminé viviendo solo con mi madre. Mi madre, que había sido ama de casa, estaba preocupada por encontrar un trabajo, pero fue contratada por una empresa de servicios a domicilio en 2 semanas mientras ella se reía que su ama de casa experimentada fue útil. De vez en cuando la sorprendía en un estado de melancolía. Nos reunimos demasiado ocupados con la nueva escuela, cansados por las lecciones diarias. No hay tiempo debido a las actividades del club extraescolar. Las razones variaron, pero mi madre y yo nunca pudimos ver a mi hermano cuando entré a la escuela secundaria. Mi madre parecía menos deprimida por no ver a mi hermano. Tal vez se haya adaptado a nuestra vida juntos o se haya resignado al hecho de que mi padre no lo permitía. Logramos una vida estable. El trabajo de mi madre era estable y mis notas eran buenas gracias a su consejo de centrarme en mis estudios para ampliar mi futuro laboral. Opciones: la vida se pasa principalmente trabajando, no estudiando. La elección del trabajo puede afectar significativamente la calidad de vida, por lo tanto, es aconsejable trabajar duro en la escuela para aumentar las opciones laborales. Esa era la creencia de mi madre. Aunque había sido una madre ama de casa, en realidad era una graduada de una prestigiosa universidad y había trabajado para una empresa importante. Parece que renunció a su trabajo a petición de mi padre cuando se casaron, pero lamenta esa decisión ahora. Al ser una corporación importante, ofrecieron beneficios integrales y numerosos padres optaron por jornadas laborales reducidas para satisfacer las necesidades de cuidado infantil. Ella conoció a mi padre mientras él trabajaba en una sucursal de esa empresa. Mirando hacia atrás, probablemente quería que me quedara en casa porque no le gustaba que trabajara en una empresa más grande que la suya. Estuve de acuerdo con sus palabras. El padre que conocía constantemente exhibía un sentido de superioridad, despreciaba a mi madre, que era solo una ama de casa. Cada vez que estaba disgustado si mi madre no se hubiera jubilado, no hay manera de que alguien en la sede donde ella trabajaba pudiera haberle hablado así. Escuchar esa historia realmente me hizo comprender la importancia de elegir el lugar de trabajo adecuado. Si mi padre trabajara en la empresa matriz y mi madre en una sucursal, estoy seguro de que la habría despreciado a pesar de que ella también estuviera trabajando, dado como es mi padre. Probablemente se comporta terriblemente con cualquiera que considere inferior a él, incluso fuera del trabajo. Decidí que no quería ser menospreciado por personas como mi padre en mi carrera pensando en mi futuro. Me inscribí en una escuela secundaria técnica fuerte y la escuela secundaria a la que asistí. Clasificado alrededor del puesto 30 a nivel nacional, lo que indica que tenía una buena cantidad de estudiantes brillantes. Tal vez por eso no había una pequeña cantidad de estudiantes mujeres e incluso conseguí una novia por primera vez en la escuela secundaria.
Pensé que estaba teniendo una escuela secundaria sin problemas. Vida, pero luego, justo después de avanzar a mi segundo año, mi madre sufrió un ataque cardíaco. Ese día hacía tanto frío que nevó a pesar de que era abril. Me comuniqué con mi padre por primera vez en años. No esperaba que mi padre, que ni siquiera me había enviado una palabra para mis cumpleaños ni me había felicitado por mi ingreso o graduación, me ayudara, pero sigue siendo mi padre después de todo. Acordamos no recibir manutención infantil, no. ¿Es así? Tendrás que arreglártelas con tu, aunque era una débil esperanza. Mi padre me rechazó rotundamente. Rápidamente comencé a trabajar a tiempo parcial. Fue en un restaurante regentado por una pareja de ancianos cercano, sabiendo mi situación. La pareja de ancianos me agradó mucho. Las comidas que me ofrecían eran abundantes y también fueron generosos con mi salario. Gracias a ellos pude seguir viviendo como antes, pero un día dijeron que habíamos decidido cerrar el restaurante. Lo siento, decidieron cerrar debido a limitaciones físicas. Más tarde escuché de un cliente habitual que el negocio apenas estaba funcionando a pesar de que nos proporcionaban comidas suntuosas a mí y a Outsider y eran generosos con mi salario, lo que me hizo sentir culpable. El siguiente trabajo a tiempo parcial que decidí fue en una tienda de conveniencia, pero debido a la escasez de personal terminé trabajando. Largas jornadas de 4 de la tarde a 10 p.m. después de la escuela y desde temprano en la mañana, de 5 de la madrugada a 7 de la mañana. Justo antes de ir a la escuela, terminé dedicando 9 horas al día a trabajar a tiempo parcial, independientemente de los días laborables o los fines de semana. Se suponía que debía trabajar solo 5 horas de las 5:12 de la noche a 10 p.m., pero acepté ayudar por un tiempo porque tenían poco personal. Sin embargo, esto se convirtió en la norma y no hubo ninguna mejora incluso después de más de 2 meses sin casi tiempo libre. Mi novia me dejó y comencé a descuidar mis estudios después de mientras me encontraba con la pareja de ancianos dueños del restaurante donde trabajé por primera vez, vinieron a la tienda con su nieto. La pareja de ancianos se sorprendió al verme. Había perdido mucho peso. Venir al restaurante en mis días libres a pesar de que el restaurante había cerrado, también era su casa, por lo que la pareja continuó viviendo allí cuando los visité como prometí después de la escuela en un día libre entre semana en mi trabajo. De medio tiempo, la pareja preparó una comida suntuosa. Estaba trabajando 9 horas al día sin descansos y 54 horas a la semana con un horario de trabajo de 6 días. Arruinarás tu salud trabajando así. La pareja estaba preocupada, pero les dije que estaba pensando en dejar la escuela ya que comencé la tienda de conveniencia a tiempo parcial. En el trabajo no podía seguir el ritmo de mis estudios y estar en la misma clase que mi exnovia era difícil en retrospectiva. Debería haber dejado el trabajo en la tienda de conveniencia y buscar otro, pero en ese momento no era capaz de pensar racionalmente. Estaba preocupado por la posibilidad de abandonar la escuela. La pareja de ancianos se disculpó pensando que el cierre de su restaurante era el culpable, pero ellos no tuvieron la culpa. En absoluto. Su amabilidad fue de gran ayuda para mí. Estoy realmente agradecido cuando expresé mi gratitud. Una pareja de ancianos se ofreció a presentarme una empresa dirigida por su hijo. Si vas a trabajar después de terminar la escuela, podría ser mejor ser un empleado de tiempo completo en lugar de un tiempo parcial. Entonces me presentaron al padre del nieto que habían traído a la tienda el otro día. Esta empresa era una empresa de trabajo de metales que el hijo de la pareja de ancianos tomó de su tío para convertirse en presidente. Mis estudios en la escuela fueron principalmente en I, así que no sabía nada sobre trabajo de metales. Sin embargo, estaban dispuestos a contratarme siempre y cuando estuviera motivado. Terminé abandonando la escuela secundaria para trabajar allí como empleado de tiempo completo, pero fue todo un desafío ya que todo era nuevo para mí. Cuando se ponía difícil hablaba con Alex, un ex estudiante de la escuela secundaria. Su compañero de clase Alex estaba estudiando metalistería en el departamento de mecánica, por lo que pudo darme consejos incluso después de que dejé la escuela secundaria. Se mantuvo en contacto y fue un gran apoyo y siempre se preocupó por mí ya que Alex estaba a punto de ingresar a su tercer año de escuela secundaria. Vacaciones de verano me hizo una propuesta. Me sugirió hacer algo grande usando la ingeniería de la información que había estudiado y la tecnología mecánica que estaba aprendiendo. Me sorprendió una sugerencia tan inesperada. ¿No sería difícil encontrar un tiempo mientras trabajaba? Alex no espero que me congele en shock. Él estaba preocupado por el tiempo. Sé que está preocupado por mi tiempo porque está consciente de los momentos difíciles que pasé con mi trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia durante la escuela secundaria. Decidí aceptar su propuesta con la esperanza de lograrlo. Unas vacaciones de verano memorables para Alex, quien siempre fue tan considerado. Las piezas que creamos estaban patentadas. Seremos ricos si esto tiene un gran éxito. Jaja, bromeamos sobre dejarnos llevar. Habíamos adquirido un total de 3 patentes cuando Alex estaba a punto de graduarse de la universidad. Alex había establecido una empresa para desarrollar piezas con patentes mientras él todavía estaba en la universidad. Me invitaron a unirme a la dirección, pero lo rechacé en agradecimiento al presidente Thompson,
quien me había contratado después de abandonar la escuela secundaria. Me transfirieron del trabajo de fábrica a un puesto de oficina en la sede. Poco después el cuñado del presidente Thompson se unió a una empresa como jefe de departamento. Este jefe de departamento era cuñado de la esposa del presidente Thompson, ya sea debido a su rápido nombramiento o a su naturaleza inherente, se comportó con arrogancia y los empleados no le agradaron. Al año siguiente, la hija del presidente Thompson, Sarah, se unió a la empresa. Sarah, siendo la hija del presidente Thompson, nunca voló con su estatus y fue seria en su trabajo. Esto contrastaba marcadamente con David, quien actuó con arrogancia debido a sus lazos familiares. Creía que él sería el aire ya que el presidente Thompson solo tenía una hija. Sin embargo, con la entrada de Sarah todos los empleados comenzaron a verla como el sucesor. Disgustado con esto, David comenzó a descargar sus frustraciones conmigo. David parecía haber estado siempre resentido conmigo por ser un alto abandono escolar con solo un diploma de escuela secundaria. He sido sometido a horas extras irrazonables y a abandono de trabajo, pero recientemente habían comenzado los insultos directos. Parece que al presidente Thompson no le agrada David, ya que casi nunca habla con él en la oficina, incluso cuando David inició la conversación, que terminó rápidamente. David es un graduado universitario y un miembro de la familia. A pesar de ocupar un puesto directivo, no lo toman en serio. En contraste, el presidente Thompson, que me había contratado personalmente, se interesó en mí. A menudo, inició una conversación que probablemente hizo que a David no le agradara. Aún más, al año siguiente tuve una fiel reunión. Para mi sorpresa, mi hermano Michael, a quien nuestro padre se había llevado y con quien había perdido contacto, se unió a la empresa. Michael, quien se ha convertido en un excelente joven desde que se graduó de la universidad y se unió a la empresa. La compañía todavía tenía rastros del niño. Lo recordaba. Sin embargo, Michael era de alguna manera considerado como hijo único. Me preguntaba si tal vez Michael no me recordaba. Pensé que no había necesidad de perturbar su paz si realmente se había olvidado de Michael. Un graduado de la misma universidad que David, era particularmente favorecido por él. A menudo lo invitaban a tomar unas copas y parecía que se le confiaban proyectos importantes. Sin embargo, Michael no parecía ser muy capaz en su trabajo. A menudo comete errores. Parte del trabajo que David me dejó incluía tareas asignadas a Michael que descubrí sin darme cuenta. Corregí y envié el trabajo en silencio, pero eso fue un error. Michael, sin darse cuenta de sus errores, continuó enviando documentos sin darme cuenta. David estaba mirando hacia abajo. Empecé a pensar que estaba bien culparme a mí por sus errores mientras todavía era manejable por el hombre cuando los errores fueron detectados internamente. Cuando Michael afirmó que el trabajo era mío, ni siquiera me informaron sobre las tareas que Michael estaba manejando. Culparme por el error fue absurdo, pero David, temiendo que lo hicieran responsable, dijo burlonamente: despediré al graduado de la vivienda inferior y lo reemplazaré con un graduado universitario superior. Jaja. Me habían ascendido a gerente en un movimiento inusual. Aunque el departamento solo estaba formado por Sarah y yo, no sería razonable convertir a Michael, que solo estaba en su segundo año, en gerente. Cuando estaba a punto de decirlo, ¿podría él? ¿Incapaz? Secundaria, por favor, deja de hacerlo ya, jaja. David se burló de mí. Me di cuenta de que el entrañable Michael que una vez conocí se había ido y vi a Michael sonriendo detrás de David, quien estaba haciendo comentarios sarcásticos. Suspiré profundamente y acepté mi despido con una comprensión. Sarah intentó intervenir, pero David no me escuchó. Vas a usar el poder de tu padre contra mí. A Sarah no le gustaba que la vieran a través de la lente de ser la hija del presidente Thompson. Siempre se preocupó por no deshonrar a su respetado padre. Probablemente pensó que Sarah se quedaría en silencio si la acusaran de usar el poder de su padre. David continuó: pero Sarah no. Quédese en silencio. Ella explicó que despedirme ahora causaría más problemas a la empresa, lo que lo convertiría en un asunto. Más allá de usar el poder, David ignoró sus palabras y me ordenó que me fuera inmediatamente. Estaba agradecido con el presidente Thompson y no me desagradaba mi trabajo, pero ¿qué pasó después? Ya no era de mi incumbencia dejar que David y su cómplice asumieran la responsabilidad. Un mes después trabajé en la empresa de Alex después de ser despedido. Inmediatamente me comuniqué con Alex y comencé a trabajar para él. Era una empresa pequeña con solo 10 empleados, pero sus ventas anuales excedían los $5 millones. La mayor parte provino de las ganancias de las patentes. Además de las patentes que Alex y yo obtuvimos, la compañía había adquirido Dains más. La compañía de Alex desarrolló piezas y vendió la tecnología de la patente durante una reunión para planificar el desarrollo de la siguiente pieza. Recibí una llamada de Michael. Por supuesto que no. No respondí durante la reunión, pero las llamadas siguieron llegando. ¿Quién llama? ¿No es una emergencia? Alex preguntó con preocupación.
pero después de que le informé que era un junior de mi compañía anterior, apagué mi teléfono después de la reunión, encendí mi teléfono y encontré un mensaje: hermano mayor, por favor conteste el teléfono. Estaba escrito así. Había llegado a despreciar a los demás, solo podía atribuirse a la educación de nuestro padre después de divorciarse de nuestra madre y llevarse a Michael con él. Parece que mi padre rápidamente se volvió a casar con otra mujer, esencialmente había estado teniendo una aventura. Esta mujer era un individuo orientado a su carrera que no quería a los niños, aparentemente estaban dispuestos a criar a Michael desde que aún era joven, por eso mi padre se mantuvo firme en aceptar solo a Michael, la nueva mujer en su vida que se convirtió en la madrastra de Michael, lo malcrió. Todo lo que quería se lo compró y ella le permitió hacer lo que quisiera. Deseó que Michael llegara a preferir a su indulgente madrastra a nuestra madre, quien lo había regañado por sus malas acciones y le había enseñado a abstenerse incluso de comer dulces. En consecuencia, comenzó a negarse a visitarnos a mí y a nuestra madre. El mensaje detallaba estas circunstancias, pero al final parecía justificar su comportamiento en lugar de hacerlo. Muestre a cualquier rey todo remordimiento. Mientras leía el mensaje, llegó otra llamada, esta vez de David, que quería terminar con la molestia. Respondí con la intención de expresar mi molestia, pero David inmediatamente me exigió que continuara permitiéndole usar las patentes al ritmo anterior. Alex y yo desarrollamos durante sus vacaciones de verano y resultó ser efectivo para un producto que mi antigua empresa estaba desarrollando. Si yo hubiera desarrollado la pieza mientras estaba en la empresa, los derechos de patente les pertenecerían, pero esta parte era algo que Alex y yo habíamos desarrollado personalmente. El valor económico se estimó en alrededor de $10.000 millones, sin embargo, en agradecimiento al presidente Thompson, había fijado las tarifas de uso bastante bajas. Alex había aceptado esto, pero ahora que había dejado la empresa, habíamos vuelto al precio original. No dijo Sara que la empresa estaría en problemas sin mí, fue David quien no me escuchó bien. Estuve a cargo del Departamento de Asuntos de Patentes dentro de la División de Administración General, que se encargaba de diversas tareas administrativas, incluidas las solicitudes de patentes y las licencias. Me ascendieron a gerente porque había obtenido patentes. Era desconcertante que David, que supervisaba la División de Administración General, no entendía los asuntos de patentes. Sara, que había trabajado para mí, por supuesto, estaba al tanto de los honorarios por el uso de patentes. Había intentado persuadir a David para que revocara mi despido sin conocer tales detalles. David no tenía derecho a quejarse del aumento de tarifas. Después de todo, es la empresa de Alex la que otorga los permisos de uso de la patente y no hay nada que pueda hacer si me pregunta al respecto. La gestión de las patentes de las piezas desarrolladas por Alex y por mí está completamente interesada en la empresa de Alex sin el permiso del presidente Alex. Proporcionar las patentes a las tarifas anteriores es imposible, incluso si me piden que les permita usarlas a bajo precio como individuo, no hay nada que pueda hacer. Otorgar el permiso, venir a la compañía y solicitar usarlo es más que descortés. Disgustado le dije que nunca más se comunicara conmigo y colgué inmediatamente configurando mi teléfono para rechazar sus llamadas. Unas horas más tarde recibí una llamada de mi padre asumiendo que era Michael llorando. Al decidir responder como esperaba, él quería que reconsiderara los honorarios de la patente por el bien de Michael. La condición era que tenía que trabajar allí. Tendrás que resolverlo por tú. Cuéntame, retuercí haciéndome eco de las palabras que mi padre había dicho. Cuando mi madre se calló, mi padre comenzó a quejarse de mi tono irrespetuoso, probablemente sin darse cuenta de que estaba repitiendo sus propias palabras. Cuando mi madre se calló, esas fueron las palabras que me dijiste. Recuerdo que sin palabras, mi padre tropezó con su respuesta y luego hizo una increíble sugerencia. Así es, debe ser muy solitario vivir solo, ¿cierto? ¿Por qué no vienes a vivir aquí con tu nueva madre? Él ofreció. ¿De qué estás hablando? He estado viviendo con mi madre todo este tiempo. Mi madre, que se enfermó durante mis años de escuela secundaria, desde entonces se ha recuperado por completo. Y volvió a trabajar hace unos años, incluso comenzó su propia empresa de limpieza contratando activamente a madres solteras, lo cual ha aparecido en revistas. Ayuda. Cuando estaba en la escuela secundaria, cuando dije que mi padre colgó sin decir una palabra, pensé que al menos debería haber ofrecido una disculpa antes de colgar, pero como no tenía intención de perdonarlo, me ahorró el tiempo perdido. Además del malentendido por mi padre y Michael, podrían haber sido en parte culpa mía. Abandonar la escuela secundaria requirió el permiso de los padres y le pedí a mi padre que lo firmara sin hacer ninguna pregunta. Él firmó de inmediato y lo devolvió. Hice esto porque no quería. Su firma inmediata sin preguntar probablemente significaba que no le importaba mucho mi presencia. Esto me permitió estabilizar mi vida, pero me dejó inquieto cuando le mencioné esto a mi madre. Es tu culpa por no consultarme, dijo, hasta que Michael se unió a una empresa cuando era estudiante. Mi madre no sabía que había abandonado la escuela secundaria, incluso después de abandonarla, continué. Para fingir que iba a la escuela secundaria, ella creía que mi padre me apoyaba financieramente y se sentía culpable hacia él. Sin embargo, cuando Michael se unió a una empresa y comenzó a burlarse de mí por ser un graduado de la escuela
Secundaria junto con David, me irrité, olvidé mi mentira y me quejé. Fue el mayor culpable mientras hablábamos. Mi madre también se irritó y terminamos quejándonos juntos de mi padre. De alguna manera abandonar la escuela secundaria fue beneficioso ya que condujo a la obtención de patentes, así que no fue del todo malo, aunque yo mentiría si dijera que no me perdí mis días de escuela secundaria. No me arrepiento de mi decisión más tarde. Después de escuchar la historia de Sarah, el presidente Thompson despidió a David y le dio a Michael un recorte salarial de 6 meses. Parece que el presidente Thompson nunca tuvo una buena opinión. Para empezar, se arrepintió de haber contratado a David, quien había sido presionado por la hermana de su esposa con la condición de que podría ser despedido si causaba algún problema. A Michael, aún joven, se le dio la oportunidad de reeducarse con la esperanza de poder cambiar sus costumbres. Con solo un recorte salarial, lo sabía porque Sarah me lo contó después de que dejé la empresa. Sarah seguía invitándome a comer pensando que estaba tratando de apaciguarme sobre los derechos de patente. Yo me negué continuamente y finalmente me sentí culpable por negarme tantas veces. Se lo dije claramente. Ella no tengo derecho a decidir el precio de las patentes, así que solo puedo seguir rechazando sus invitaciones. Sarah se sorprendió al no darse cuenta de que había peleado de esa manera por sus invitaciones. Ella no tenía tales intenciones y simplemente no quería convertirse en ella. Sarah y yo comenzamos a salir a comer con frecuencia y ella finalmente me confesó sus sentimientos sorprendida cuando yo no esperaba que sus sentimientos fueran románticos. Acepté su confesión habiendo albergado algunos sentimientos por ella ahora. Estoy más enamorado de Sarah que ella de mí, aunque el presidente Thompson me pidió que regresara. Me negué diciendo que disfruté de mi trabajo actual. No me desagrada el trabajo con metales, pero encontré que el trabajo en parte de desarrollo era más agradable. El presidente Thompson aceptó esto diciendo que fue una suerte haber encontrado un trabajo que disfruté. Mi madre presentó una demanda por daños y perjuicios contra mi padre y su nueva esposa. Mi padre afirmó que era demasiado tarde debido al plazo de prescripción, pero mi madre se había enterado recientemente de la aventura, había sospechado de su infidelidad debido a su comportamiento frío durante su matrimonio, pero no tenía pruebas. Sin embargo, fue solo el mes pasado que el mensaje de Michael convirtió mis sospechas en certeza. Mi madre, está decidida a castigar completamente a mi padre por no ofrecerme una mano cuando yo estaba luchando. El tribunal falló a su favor y mi padre y su nueva esposa. Michael parece estar viviendo una vida difícil, no está claro si esa fue la razón, pero escuché que lo despidieron por conseguir involucrado con una mujer casada que le estaba dando dinero si yo, un estudiante de secundaria en ese momento, podía mantener a mi madre y a mí. Entonces Michael, un graduado universitario, un adulto, debería poder arreglárselas con algo de esfuerzo, tal vez un poco de dificultad serviría como una buena medicina. La nueva esposa culpó a mi padre por traer a Michael a la familia y mi padre culpó a la nueva esposa por insistir en ello. Condujo a una situación sin resolver. Además, mi padre aparentemente se vio obligado a renunciar a su empresa, no porque se descubriera el asunto, sino porque la empresa de mi padre también estaba utilizando la tecnología patentada que Alex y yo desarrollamos y Alex decidió no renovar los derechos de uso sabiendo cómo. Alex vivió con su madre soltera hasta la escuela secundaria, pero fue enviado a vivir con sus abuelos cuando ingresó a la escuela secundaria porque el nuevo marido de su madre se negó a acogerlo. Desde entonces, su madre dejó todo a los abuelos y perdió el contacto, ni siquiera les proporcionó manutención. Para pagarles ganando dinero a través del desarrollo, Alex propuso que emprendiéramos un proyecto importante. Cuando escuché esto entendí por qué había estado tan ansioso por hacer algo grande, pero no tenía un plan específico en mente. Alex desprecia a aquellos que no cumplen con sus responsabilidades parentales. Ni siquiera ayudó a su propio hijo. Alex declaró que se negaba a renovar el contrato mientras mi padre estuviera involucrado en la empresa, lo que llevó a que mi padre fuera presionado a renunciar inicialmente. Mi padre se negó a renunciar por un asunto pasado, pero el trato frío de quienes lo rodeaban. Parece que mi padre había estado presentando a su nueva esposa cuando todavía casado con mi madre. Todos se sorprendieron al saber de repente que tenía un hijo que ingresaba a la escuela primaria, pero asumieron que el niño simplemente nunca había surgido en la conversación y descubrieron que la mujer que presentó como su esposa era en realidad su compañera de aventuras y, a pesar de parecer adorar a su hijo, él no me había ayudado. Su hijo mayor debió sentirse como una traición. Mi padre arremetió diciendo que ustedes eran los que asumían que todo era ideal. Bueno, puedo entender los sentimientos de mi padre hasta cierto punto. El adulterio es generalmente inaceptable y mantener a los hijos es un básico. La responsabilidad de enfrentar escaleras frías fue un concepto consecuencia de sus propias acciones después de renunciar. Reconoció simplemente no renovó. Alex refutó los argumentos de mi padre y se fue abatido. Después el presidente Miller de la empresa para la que mi padre trabajó vino a abogar por la continuación del contrato de derechos de patente. Aceptaremos la renovación si está dispuesto a pagar un precio más alto. El contrato original se realizó cuando la tecnología era nueva y su demanda era incierta, por lo que la tarifa de uso era bastante baja.
El presidente Miller aceptó a regañadientes probablemente porque necesitaban desesperadamente la tecnología patentada después de que el presidente Miller se fue. Alex bromeó, ¿es esto lo que llaman justicia poética que promueve el bien y reduce el mal? Alex, esforzándose por pagarles a sus abuelos, se convirtió en presidente de una empresa exitosa con ingresos anuales de más de $5 millones y continúa viviendo felizmente con ellos. Mi madre, que luchó contra su enfermedad mientras vivía honorablemente, comenzó su propia empresa y logró el éxito a pesar de que enfrentamos dificultades y soportamos adversidades. Nos ha llevado a una vida plena haciendo lo que amamos. Sin embargo, mi padre, que egoístamente nos abandonó a mi madre y a mí, terminó desempleado y agobiado con pagos de pensión alimenticia. Michael, tal vez influenciado por al ser tomado por mi padre, sufrí debido a su arrogancia y actitud condescendiente hacia los demás. Tanto David como Michael perdieron sus trabajos al final. Aquellos que degradan a los demás parecen incapaces de encontrar la felicidad. Tal vez este sea realmente un caso de justicia poética, como dijo Alex.